Que no se pierdan sus... Muy bien, jóvenes. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la recuperación de la clase de la semana 2, que corresponde a lo que es la... Ay, no pasa. Lo que es la evolución, ¿no? Vamos a ver la evolución del hombre, vamos a hablar también sobre los alimentos y luego sobre la cocina. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. En este caso, tenemos que empezar a cuestionarnos cómo es nuestra alimentación. A ver por el chat si alguien me puede describir cómo es su alimentación con sus palabras. ¿Qué me puede decir en relación a cómo es su alimentación? Variada, muy bien, perfecto. Aquí vamos a ver un pequeño videíto justamente para ir viendo, ¿no? Ese entorno de nuestra alimentación. Perfecto, gracias Javier. Equilibrada también, pues una buena descripción. Espérame el videíto. Este de acá. Hoy día... ¿Se escucha bien? Muy bien. No, primero tenemos que saber cómo es nuestra alimentación, Jesús, y luego cómo debería ser. ¿No? Primero tenemos que ser conscientes de cómo nos estamos alimentando y de acuerdo a eso podemos hacer mejoras. Primero tenemos que saber qué como, por qué lo como y todas esas preguntas. Vamos a empezar con ello, ¿ok? Entonces ya está. Gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante 4 millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria hasta hoy ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente. Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido. Conservantes, potenciadores del sabor, aditivos, edulcorantes, saborizantes, nitratos, estabilizantes, emulsionantes, antibióticos, glutamato monosódico, antioxidantes, sulfito y miles de agentes colorantes diferentes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado, que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia y las patologías cardiovasculares en un miembro más de la familia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Y llegamos a día de hoy, a un planeta donde conviven 1.000 millones de obesos y 1.000 millones de famélicos, donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo, un 50% se tira a la basura. Una parte en el campo, por calibres y regulaciones de mercado, otra en el súper por la caducidad y el resto en nuestras casas. Imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la Tierra. Muy bien, chicos. Esto es un poquito, como les decía, para que primero vayamos analizando cómo es nuestra alimentación. Y por ahí he estado mencionando algo sobre un impacto, una huella que tiene, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de que sea variada, tratamos de ser equilibrada, pero por ahí, como Jesús mencionaba, mejor cómo debería ser. Ya nos empezamos a cuestionar si lo que estamos la forma como nos estamos alimentando está bien,
¿Siempre ha sido así? ¿Cambió? Vamos a verlo en la clase del día de hoy. Entonces, hemos visto en el videíto que nuestra alimentación cambió. Si me pueden mencionar por el chat de la clase, ¿por qué cambió? ¿Por qué cambió la alimentación? En el videíto nos da algunas ideas, algunas pautas. ¿Por qué cambió nuestra alimentación? Industrialización, muy bien. Digamos que el cambio más abrupto, más marcado, más así icónico, viene a ser ese avance de la industria alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo que nosotros estábamos acostumbrados a convivir con ciertos alimentos, todo cambió con la industrialización. La sobrepoblación. ¿La sobrepoblación cambió nuestra alimentación? No estoy muy segura, Julia. Tal vez la sobreproducción de industria alimentaria, sí, podría ser. La globalización también, Marilyn, puede ser la globalización porque al día de hoy ya estamos cambiando nuestra alimentación porque tenemos acceso a nuevos ingredientes y a preparaciones, ¿no? Que antes eran muy de Arabia, ¿no? Los shawarma, que algunos me dicen, los tacos, los maquis y etc, etc, ¿no? Entonces, eso es el por qué cambió. El objetivo de la clase es que ustedes puedan reconocer la evolución de los alimentos y de la cocina en el Perú para un entendimiento de la población con una perspectiva intercultural. Lima, concretamente, y Perú, tiene una posición geográfica bastante importante, ¿ok? Estamos en el medio de Sudamérica, ¿no? Tenemos a puestas una mega construcción de un puerto, ¿no? En el cual va a haber mucho más dinamismo en nuestro país. Entonces, en esas miras tenemos que empezar a analizar y tenemos que empezar a ver el entendimiento de nuestra población. ¿Por qué? Porque vamos posiblemente a tener más migraciones, ¿no? Van a venir más personas de diferentes países, no solamente China, sino otros. Entonces tenemos que darle un impacto, exacto, va a tener un impacto considerable en la sociedad. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos la evolución de los alimentos, de la cocina en el Perú, puede que cambie un poco o varíe, porque en verdad la comida peruana o como nosotros comemos es bastante diversa, ¿no? Tú acá en Perú comes todo el país, comida de todo el mundo, la comes aquí en Perú, ¿no? O sea, tenemos esa, al menos en Lima, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la clase. A ver, ¿cómo se relaciona con el ejercicio profesional? Y acá me faltó poner la animación a mis dibujitos. El de la derecha, voy a ponerle número. Este 1, ¿qué cosa es? Es una mazamorra. Les voy ayudando. Pero ¿qué mazamorra es? Morada, excelente. ¿Y el número 2, alguien lo reconoce? ¿Qué mazamorra es el número 2? Tocos, correcto. ¿Ok? No, tocos es. Es la mazamorra de tocos. Y ahí, aquellos que han tenido la oportunidad de probar una mazamorra de tocos, es toda una experiencia consumirla, ¿no? Para algunos deliciosa, para otros tortuosa. La comen, pero ahí, ¿no? Sufriendo y todo, tapándose su naricita y todo lo demás. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer un grupo muy aleatorio de 3 para que ustedes debatan cuestión de 5 minutos. ¿Qué cosa comían de niño que ahora ya no comen? ¿Y por qué es que pasó eso? ¿Por qué no existe o es que lo hacen diferente? ¿Por qué? Quiero que debatan eso en grupo de 3, ¿ok? ¿Qué comían de niño que ahora ya no comen? Y más o menos eh, fundamenten el por qué ya no se come. 5 minutos es un debate muy sencillo. No, no, no. Esto es así para dinamizar nada más la clase, no va a ser este nada más. Cualquier alimento, preparación, producto que ustedes hayan consumido, ahí lo van a debatir. ¿Ok, chicos? Ahorita nos vamos para los grupos para que debatan esa pregunta.
Wendy, estamos en una dinámica respondiendo a la pregunta de qué comías de niño que ahora ya no comes y por qué no existe o lo hacen diferente. ¿Ok? Vamos a esperar 2 minutitos que tus compañeros ya deben estar terminando. No te preocupes, Wendy. Pero Muy bien, pequeñito. chicos, vamos regresando a general. Espero que hayan podido compartir esas experiencias. A ver, se formaron los grupos. Quisiera voluntarios que me comenten qué comían de niño que ahora ya no comen. Javier, te escuchamos. Javier, ¿Canales? Hola, profesora, ¿me llega a escuchar? Sí, se te escucha muy bien. Creo que mi audio está abajo. A ver, Yo sí te escucho. ahora sí. Por acá Ahora sí, ¿me llega a escuchar, profesora? se te escucha. Ya, a ver, de niño, ¿qué comía de niño y actualmente no? Podría ser, como le decía a mis compañeros, la leche de vaca. Yo recuerdo que pasaban del establo, como vivía cerca también al establo, y pasaban y te vendían pues leche fresca, ¿no? De vaca, ¿no? Que uno consumía en ese tiempo. Ahora pues ya es difícil conseguirla, ¿no? Uno tendría que ir pues a, no necesariamente a un establo, ¿no? Podría ir de repente a la sierra, ¿no? En Huancayo, en la Merced quizás por ahí se podría encontrar, pero acá en Lima, y de haber establos también, no, muy pocos, de repente ni hay. Sí, hay pocos. Otro es las mazamorras también. Recuerdo que mi papá preparaba, en la agraria sí, de hecho que debe haber. Recuerdo que mi papá preparaba también mazamorras que actualmente no hay, pues ahora la más común es la morada, pues antes preparaba mazamorra de plátano, la cochinita también le decía una mazamorra especial que hacía, de durazno. Debe haber, pero muy poco, es raro ver una Ya, persona poco a que... poco se han dejado de hacer, ¿no? Sí. Claro, y ahora también venden pues mazamorras ya, hasta a veces ya listas, ya, Sobre. o el sobre, que ya uno ya las echa pues a la olla y ya están, ¿no? Pero no es lo adecuado, pues, ¿no? Ha cambiado en realidad muchas cosas, pero más el tema de la leche, pues, de vaca, ¿no? Que ahora ha sido más no se consigue. Y esa leche, Ok, pues, era muy saludable, ¿no? muy bien. Gracias, Javier. A ver, ¿quién más quiere compartir? Juan Diego, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Estaba comentando con mis compañeras que, por ejemplo, yo antes comía cushuro, que pocos conocen, pero antes era un poquito más fácil consumirlo porque lo vendían en algunos mercados de repente. Y ahora seguramente sí, estoy de norte. De repente sí hay, pero antes era más fácil. Ujú. Sí, sí. En verdad que al menos en nutrición estamos revalorando el kushuro para integrarlo porque hay muchas investigaciones sobre la calidad nutricional. Entonces sí, es cuestión de pedir a la señora del pescadito que te traiga, vas a ver que te lo puede conseguir. Pero si no hay, ¿cómo se dice? Si no hay demanda, no lo traen. Y eso pasa mucho y es la ventaja que nosotros tenemos con los mercados. Como ellos van a la parada, tienen esa posibilidad de comprar y traer. Yo recuerdo que antes decían, señora, ¿no tiene espárragos? Y la que vendía verduras le decía, es que nadie me compra, yo quiero. Ok, ¿vas a venir mañana? Yo te traigo. Y solo así como que a pedidito lo traía y nada más. Entonces, de repente eso ha pasado con el kushuro. Habían personas que lo pedían y lo compraban y ya no lo piden y ya no lo traen.
puede ser uno de los motivos, ¿no? También. Muy bien, muchas gracias, Juan Diego. Uno más, chicos, que me quieran comentar. Moralla. Esa sí no la conozco, Dani. Las machas. Ah, también puede ser. Machas, es así. ¿Qué son machas? ¿Son mariscos? Sí, profesora. Ah, pero creo que sí las había todavía. No, ya no las tienen. No, ese no es. Esas son las palabritas. Pero ahí dice macha. ¿No es este? ¿Me salió? De repente le han cambiado de nombre. De repente, y por ¿Ya? eso ya no los encontramos. Eran como lengüitas, son rosadas, ya ves, ya ves. Ahora le han cambiado de nombre, un nombre más Profesora, yo bonito, quería la hacer palabrita. un comentario con respecto a los alimentos. O sea, creo que la industria, al pasar de los años, ha ido cambiando ellos mismos en los mismos procesos de elaboración de sus propios alimentos, que el sabor ha cambiado. O sea, yo siento el sabor de lo que comía antes, o sea la leche, las gelatinas, todo lo siento diferente. O sea, no siento el mismo sabor que tenía la gelatina hace años, ¿entiendes? O sea, tiene otro sabor, por mucho que diga que es gelatina de fresa, tiene otro sabor. No sé si serán los edulcorantes que usan ahora, el aspartame que usan Así es. ahora más y no antes, pero todo, las leches, todo en general, los jugos, los sabores de las mismas, todos, o sea, los postres que uno preparaba antes ya no saben. A veces uno tiene en mente un sabor o algo, cómo se preparaba, y hoy en día, por más que utilices los mismos ingredientes, sabe diferente. No sé, yo siento esa es mi percepción. No sé Sí, si a alguien más así le es. pasa. Yo creo que sí, porque por acá, por ejemplo, tu compañero dice más sintético y artificial. Sí, ha habido cambio. Ujú. Por ahí también levantó la manito. Gracias por tu intervención. Dani. Buenas noches, Miss. Sí, bueno, en el grupo que hemos estado debatiendo, normalmente, anteriormente de niños, nosotros comíamos dulces, aunque no lo crean, bastantes comíamos dulces. La leche materna, que obviamente por obvias razones la dejamos de consumir. También consumíamos bastante puré, combinaciones con puré de espinaca o zanahoria, o el hígado, que también lo hacían, hígado de pollo tipo puré también, ¿no? Y algo que era un alimento industrializado eran las compotas, que antes creo que se daban más que ahora, que eran las compotas de Heinz, que esos nos daban como una media tarde, así. Y las sopas, que ya actualmente, por lo menos yo los he dejado, porque como normalmente trabajamos, suelo pedir más que todo entradas, pero de vez en cuando se come sopa. Y sobre la mazamorra de moralla, no sé si la conocen, que es muy parecido al tokosh. El proceso es el mismo, solamente que se deja secar en la helada y ya no tiene olor. Si es que alguien lo puede conseguir en sus mercados o cerca de sus casas, me pasan el dato porque... O sea, Ah, yo tiene, lo conocía como chuño. La moralla chuño. ajá, es como... Ese. Uh -huh. Yo la O, comí esta, pero en segundo. Ah, pero sí, claro, también se puede hacer o en tunta también diría. mazamorrita. Ujú. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, justamente esto es importante saber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un recordatorio de 24 horas y demás, hay alimentos que están muy arraigados a ese niño interno o que se acuerda, como bien dice su compañera, y tiene esa evocación por preparaciones o alimentos que de alguna forma este, buscan un sustituto, ¿no? Por ejemplo, en la mazamorra morada, de repente la persona recuerda cuando su abuelita le hacía mazamorra morada y etc. Y tiene buenos recuerdos con ese alimento, con ese postre. Y entonces ahora cuando sale, cuando tiene una reunión, lo busca y lo trata de comprar y consumir. Claro, ya no sabe como antes, pero igual busca esa preparación porque ahí hay como una historia detrás de esa preparación, ¿no? No, si las venden, Dani, yo he visto, pero ya no es tan frecuente. Las he visto, ¿sabes dónde más? En San Juan del Lurigancho y creo que había un circo, una cosa así.
Solo en ese momento y en ese lugar la vi. Pero en otros sitios, por más que haya circo, no las he visto. Entonces, sí es algo que aún existe, pero ya en menor cantidad y es como que muy puntual, ¿no? Es muy puntual. Muy bien, pasamos entonces con el siguiente. ¿Por qué no pasó? Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a estar revisando la evolución del hombre, la producción de alimentos, cómo han sido las transiciones alimentarias y luego la evolución de la cocina peruana lo vamos a ver con un videíto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la evolución humana, pues tenemos en mente esto, ¿no? Un homínido, un primate que fue pues cambiando en el transcurso de tiempo y finalmente se formó a lo que el día de hoy es el ser humano. Pero muchos creen que esto ha ido cambiando y otra vez estamos así, ¿no? Totalmente encorvados, siempre mirando una pantalla. Y otros incluso dicen que vamos a terminar así por las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad. Entonces, lo cierto es que la evolución continúa y no se va a detener porque pues, seguimos vivos y seguimos en este medio interactuando y eso es finalmente lo que va a producir las características de nuestra evolución, ¿no? Si vamos netamente a lo que nos dice la bibliografía, nos habla de que nosotros como primates, ¿no es cierto?, teníamos un ancestro en común, el primate primitivo, ¿no? Unos 65.000 millones de años atrás. Luego se dividió entre prosimios, platirrios, y cada uno de estos se fueron dividiendo según la zona y región y se fueron diferenciando entre otros primates, ¿no? Y finalmente, de cada una de estas ramas, entre los prosimios, platirrios y los catirrios, al día de hoy tenemos los loris, los monos del Nuevo Mundo o el mono araña, los langur, el babuino, el gibón, el orangután, el gorila, el chimpancé y los homínidos, que es lo que es la diferenciación de nuestra especie. ¿Ok? Entonces tenemos un ancestro común, simplemente que hemos interactuado diferente con nuestro entorno. Y aquí pues hay muchas historias que nos dicen de cómo es que llegamos. Vemos que entre ellos algo se parecen, pero este destaca de forma muy marcada. Y para ahí hay muchas teorías, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa evolución, tenemos aquí un ancestro en común. Este ya es un primate como tal, ¿no? Unos 5 a 6 millones. De este de acá, del primate primitivo, de todo este, sí, es un poquito más. Pero vean, luego están los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, los neanderthalensis, el Homo sapiens, y esta ya es, digamos, nosotros, ¿no? Homo sapiens sapiens. Y miren, tienen solo 100.000 años. ¿Y cuántos años tiene la industria de alimentos? ¿Cuándo fue la revolución industrial? ¿Cuándo fue? 1790. Vamos a buscar revolución industrial. Revolución industrial. Ay, no, ¿qué pasó? Ya. Que va desde 1780 a 1850. Ahí es que digamos que empieza lo que es la revolución. Entonces vamos a decir que a nuestro tiempo lleva algo un poco menos de 300 años, ¿no? Y miren todo el cambio que ha hecho en nuestra sociedad. Entonces, cada uno de estos primates, especies y homos que fueron evolucionando, tuvieron ciertas características. Evidentemente, lo más resaltante, ¿no? Es que empezaran a tener bipedalismo, ¿no? Que pueda transportarse con dos piernas. Liberaba las manos para que pueda utilizar objetos, liberaba la vista y mientras más alta era la visión, tenía más rango para ver peligros, depredadores y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante, ¿no? El bipedalismo, ¿no? Ya con el Homo habilis, unos 2.5 millones, ¿no? Empieza a destacar lo que es el cerebro,
¿no? Hay un cambio a nivel cerebral, ¿no? Empieza a haber también lo que son indicios de el sonido. O sea, para tener un lenguaje como tal, el habla, hay una transformación de la cavidad sonora para que justamente le dé esa repercusión y podamos emitir sílabas, letras, consonantes, vocales, lo que corresponde para el idioma, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Y uno pensaría que esta evolución pues es como que una línea, ¿no? Y eso no es así. Y acá lo podemos ver. Esto es, me parece que está en un museo de Londres, en el cual te muestran cómo ha sido la evolución del hombre. Entonces, por aquí tenemos uno de los restos más antiguos, entre 6.5 a 7 millones de años, ¿no? Miren, empezamos con esto, encontraron aquí al Ardipithecus cordova, luego aquí está el Australopithecus anamensis, ¿no? Aquí están los primeros homínidos, los Australopithecus robustus, ¿no? Aquí están los Paranthropus, ¿no? Aquí ya están los humans, ¿no? Todo lo que son los Homo, ¿no? Y dentro de estos Homo, que nosotros somos el de aquí, ¿no? Han habido también diferentes especies de Homo, Homo erectus, Homo habilis, rudolfensis, nadellis. ¿Y qué quiere decir? Que estos serán eh, seres que convivieron simultáneamente en el mundo, pero por algún factor su especie desapareció. Accidentes, eh, catastróficos propios de la naturaleza, de repente hambruna, una enfermedad, etc., ¿no? Hay un dibujito muy interesante que es los crocs. ¿Han escuchado los crocs? Crocs, algo así creo que es. ¿No? ¿No lo han escuchado? No me sale. Ahí acá está. Esta es la más representativa. ¿Han visto este dibujito? ¿Por algún lado lo han visto? ¿Por qué se hace así? ¿Sí? Aquí tratan de representar una especie, ¿no? Los antiguos humanos, ¿no? Y aquí, ¿quiénes están? ¿Dónde está el jovencito? Ese chico parecía si fuese un Homo sapiens, ¿no es cierto? Los picardires no yo, no. Esto parece ser un Homo sapiens y ellos parecen ser los australopithecus por las características de su anatomía, ¿no? Quijada grande, molares y demás, ¿no? Entonces vemos aquí cómo había, digamos, esta relación, ¿no? Es un poquito tal vez basada dentro de ese contexto. Entonces vean que la evolución del hombre no ha sido directo, ha sido como una ramificación y que finalmente sobrevivió la especie que pudo adaptarse mejor al entorno. ¿Han visto también la era del hielo? ¿Recuerdan de dónde venía? Ay, no me acuerdo cómo le llamaban al chiquito, al niñito. Ellos también no tenían un lenguaje tal, ¿no? Bodoque, ahí está el niñito Bodoque, ¿no? Entonces ellos eran una tribu de una, ¿cómo se dice? De una aldea de humanos, como decían, ¿no? Entonces había una situación climatológica extrema y por eso ellos tenían que estar caminando y solo los que se movían, en ese caso, sobrevivían, porque los que se quedaron, pues cada vez se hizo más difícil la situación climatológica y finalmente fallecieron, ¿no? Ya no sobrevivieron. Entonces son todas esas situaciones que han tenido que pasar nuestros antepasados. Ahora bien,
Aquí vamos a ver un pequeño videíto que resume y es muy interesante cómo nos lo propone, cómo nos lo pone. A ver, déjenme un segundito. Este es el CUFK. Este es. Por lo común, sentimos que el mundo en que vivimos es normal. Nos parece que es el modo en que deben existir los humanos y que ha sido así siempre. Pero no. Jamás habíamos vivido en un mundo tan sofisticado y adaptado a nuestras necesidades como ahora. Nos permite el lujo de olvidarnos de nosotros y no preocuparnos por la supervivencia. Comida, cobijo, seguridad, todo lo damos más o menos por hecho. Pero somos unos privilegiados. Durante más del 99,99% de la historia, la vida fue totalmente distinta. Y no existe solo una historia de la humanidad. Nuestra historia comienza hace 6 millones de años, al dividirse la tribu de homininos y terminar nuestra relación con los simios. Hace 2,8 millones de años surgió el Homo, los primeros humanos. Nos gusta pensar que somos los únicos humanos, pero eso no es cierto. Cuando los Homo sapiens sapiens aparecimos hace 200.000 años, existían al menos otras 6 especies humanas. Primos de incomparable inteligencia y habilidad, lo que debió ser aterrador, un poco como vivir con extraterrestres. Algunos tuvieron mucho éxito. El Homo erectus, por ejemplo, sobrevivió 2 millones de años, 10 veces más de lo que han existido los humanos modernos. Los últimos de los otros humanos desaparecieron hace unos 10.000 años. No sabemos lo que provocó su extinción. Tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal y de otros humanos, lo que indica que hubo cierta mezcla, pero no lo suficiente como para fusionar las especies. No sabemos si nuestros primos desaparecieron porque perdieron la batalla por los recursos o por una serie de genocidios menores. En cualquier caso, solo quedamos nosotros. Volvamos a los inicios de la humanidad. Hace 2,8 millones de años ya se usaban herramientas, pero no se progresó mucho en unos 2 millones de años, hasta que los humanos aprendieron a controlar el fuego. Con el fuego se pudo cocinar y hacer la comida más nutritiva, lo que contribuyó al desarrollo de nuestro cerebro. Al producir luz y calor, los días se volvían más largos y los inviernos menos severos. Además, no solo asustaba a los depredadores, sino que podía emplearse para cazar. Un bosque o pradera quemados proporcionaban pequeños animales, frutos y tubérculos precocinados. Hace 300.000 años, la mayoría de las distintas especies de humanos empezaron a vivir en pequeñas sociedades cazadoras. Disponían de fuego, herramientas de madera y piedra, planificaban el futuro, enterraban a sus muertos y tenían sus propias culturas. Pero lo más importante, hablaban entre sí, probablemente en una protolengua menos compleja que la nuestra. Si dispusiéramos de una máquina del tiempo, ¿hasta cuándo podríamos ir atrás, robar unos bebés y criarlos hoy en día sin que nadie se diera cuenta de que eran un poco diferentes? Es una cuestión muy controvertida. Anatómicamente, los humanos modernos surgieron hace 200.000 años, pero para robar un humano conductualmente moderno, seguramente no deberíamos retroceder más de 70.000 años. Es probable que las mutaciones genéticas necesarias para desarrollar la capacidad para el lenguaje moderno y el pensamiento abstracto no se produjeran antes. En algún momento, hace unos 50.000 años, hubo una explosión de innovación. Las herramientas y armas se volvieron más sofisticadas y la cultura más compleja, porque en este punto los humanos ya tenían un cerebro multipropósito y un lenguaje más avanzado para comunicar información eficazmente y con todo detalle. Esto permitió una colaboración más estrecha, lo que verdaderamente nos diferencia de cualquier otra criatura de la Tierra. Nuestros cuerpos son más débiles y nuestros sentidos inferiores, pero podemos cooperar flexiblemente en grandes grupos, al contrario que en las rígidas colmenas o en las íntimas pero pequeñas manadas de lobos. A medida que nuestro cerebro evolucionaba, nos volvimos capaces de hacer algo que la vida no había conseguido hasta entonces. 1. Expandir los conocimientos rápidamente. 2. Conservar los adquiridos durante generaciones. 3. Desarrollar los del pasado y profundizar en ellos. Parece absurdo, pero hasta entonces la información se había transmitido de una generación a otra, principalmente a través de la genética, algo poco eficaz.
De todos modos, durante los siguientes 40.000 años, la vida humana siguió más o menos igual. Había poco que desarrollar. Nuestros ancestros eran solo animales entre muchos otros. Es complicado construir un rascacielos sin saber lo que es una casa. Y aunque lo fácil es adoptar una actitud arrogante hacia nuestros ancestros, pecaríamos de ignorantes. Los humanos de hace 50.000 años eran especialistas en supervivencia. Tenían un mapa mental detallado de su territorio. Sus sentidos estaban bien adaptados al entorno. Sabían y memorizaban numerosa información sobre plantas y animales. Podían fabricar herramientas que exigían años de formación especial y habilidades motoras muy precisas. Sus cuerpos eran como los de los atletas actuales por sus tareas diarias y tenían una rica vida social dentro de su tribu. La supervivencia exigía tantas habilidades que el volumen del cerebro de los primeros humanos modernos podría haber sido mayor que el actual. Hoy en día sabemos más como grupo, pero nuestros ancestros eran superiores individualmente. Y entonces, hace unos 12.000 años, los humanos desarrollaron la agricultura en muchos lugares. Todo cambió rápidamente. Antes, la supervivencia como cazadores-recolectores exigía de todos habilidades físicas y mentales soberbias en todos los campos. Con la agricultura, los individuos podían depender cada vez más de las habilidades de otros para sobrevivir. Esto supuso que algunos pudieran especializarse, forjar herramientas mejores, dedicar tiempo a conseguir cultivos más resistentes o un ganado mejor. Quizás comenzaron a inventar cosas. Lo que llamamos civilización empezó a surgir cuando las granjas se volvieron más eficaces. La agricultura nos dio una fuente de alimentos fiable y predecible y nos permitió almacenar comida a gran escala por primera vez, algo mucho más fácil con el grano que con la carne. La necesidad de protección de los almacenes hizo que las comunidades vivieran en espacios más reducidos. Se construyeron las primeras estructuras defensivas. Creció la necesidad de organización. Cuanto más nos organizamos, más eficaces fuimos más deprisa. Los pueblos se volvieron ciudades, las ciudades reinos, los reinos imperios. La conexión entre los humanos se disparó y provocó oportunidades para intercambiar conocimientos. El progreso se volvió exponencial. Hace unos 500 años comenzó la revolución científica. La matemática, la física, la astronomía, la biología y la química transformaron todo lo que creíamos saber. Poco después surgió la revolución industrial y con ella las bases del mundo moderno. Mientras la eficacia general crecía exponencialmente, más personas podían dedicar su vida a contribuir al progreso de la humanidad. Las revoluciones no cesaron. La invención de la computadora, su evolución a algo que todos usamos a diario y el auge de Internet han dado forma a nuestro mundo. Es difícil captar lo rápido que ha sucedido. Ha habido unas 125.000 generaciones desde que surgieron las primeras especies humanas. Unas 7.500 generaciones desde que los humanos fisiológicamente modernos vieron la luz del día. 500 generaciones atrás comenzó lo que llamamos civilización. 20 generaciones atrás aprendimos cómo hacer ciencia. Y que el Internet esté disponible para la mayoría es algo de hace solo una generación. Hoy vivimos en la edad más próspera que la humanidad jamás haya experimentado. Hemos transformado este planeta, desde la composición de su atmósfera a cambios a gran escala en el paisaje y en términos de los demás animales que existen. Iluminamos la noche con estrellas artificiales y ponemos gente en cajas metálicas en el cielo. Algunos incluso han pisado la luna. Llevamos robots a otros planetas. Escudriñamos el pasado del universo con ojos mecánicos. Nuestros conocimientos y la forma de adquirirlos y almacenar más se ha disparado. El estudiante medio de educación secundaria de hoy sabe más sobre el universo que los académicos de hace unos siglos. Los humanos dominan este planeta, aunque nuestro gobierno sea muy frágil. No somos tan diferentes de nuestros ancestros de hace 70.000 años, pero nuestro estilo de vida lleva vigente menos del 0,001% de la historia de la humanidad. No sabemos lo que el futuro nos depara. Estamos construyendo un rascacielos, aunque no sabemos si reposa sobre dos cimientos o arenas movedizas. Dejémoslo así de momento. La próxima vez que perdamos el tren, la hamburguesa no esté lo bastante caliente o alguien se cuele en la fila, recordemos lo especial que es este mundo humano inventado. Quizás no valga la pena enfadarse por cosas tan pequeñas. ¿Le ha cautivado y quiere profundizar más en el tema? Eche un vistazo a nuestras fuentes. Las encontrará en el sitio web que hemos creado especialmente con Wix.com para la audiencia de nuestro canal en español. Nos encanta convertir los temas complejos en fáciles y divertidos de comprender.
Es un bonito canal de YouTube que por ahí lo pueden seguir investigando. Después vamos a ver otro videito también de ellos. Entonces, en este videito ha resumido de forma muy didáctica todo lo que es hasta el día de hoy, ¿no? Entonces han visto que solo hay una generación entre la aparición del Internet y entonces este avance que nosotros tenemos cada vez es mucho más acelerado. Y con la inteligencia artificial ya ni que se diga, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a ser. En Estados Unidos han escuchado que quieren hacer proteína sintética o carne sintética. ¿Han escuchado? ¿Han visto esa noticia? ¿No? Entonces, ¿con qué intención? De ya no depender de los animales, depender de un laboratorio, depender de una industria. Se sigue dando fuerza a la parte de la industria, ¿no? Entonces, ahí, en ese, en ese mundo es en el cual ustedes van a egresar y vamos a ver opciones sobre una mejor intervención nutricional para nuestra población. En su momento habrá debate entre, no, señorita, yo quiero carne procesada o quiero carne industrializada, yo no quiero de animal y todo lo demás. Bueno, quieren evitar la emisión del gas, sí, pero en verdad quien produce más gas son los vuelos, los aviones. Y en general, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Ya nosotros estamos en una etapa en la cual eh, tenemos tantos recursos que en verdad y tanto tiempo también para dedicarnos que ya no, como todas nuestras necesidades básicas están superadas, estamos buscando otras alternativas, ¿no? Les coloqué porque este es una réplica que hicieron del primate, en este caso es Lucy, ¿no? Es un, se me fue el término, que es un aferensis, es. Aferensis es Homo aferensis, Australopithecus aferensis, un Australopithecus, ahí está su dientecito, toda su carita. ¿Por qué es que este es un poco más emblemático? Porque de todos los restos de esa época, de Lucy, es el cual han encontrado los restos óseos más completos. Por ahí le faltó un fémur y creo que la mano izquierda, pero de ahí han encontrado cráneo, columna, costillas, huesos de miembros superiores, huesos de miembros inferiores, cadera, y es por eso que dicen que era hembra, ¿no? Por la cadera, ¿no? Entonces esto es algo como que icónico dentro de estos hallazgos que hacían los arqueólogos, ¿no? Y le denominaron Lucy, pues porque en ese momento sonaba esa canción de los Beatles y ahí adquirió ese nombre. Muy bien, seguimos. Entonces nosotros vemos que el hombre es el único animal consciente y capaz del lenguaje, ¿no? Que existe en esta tierra. Su existencia del planeta pues tiene ahí unos 300.000 años, bueno, siempre hay, algunos dicen que son 300, otros dicen que son 200, otros que dicen un poquito más, pero en fin, ¿no? Y es el pues que se ha ido expandiendo y en toda parte del mundo vamos a encontrar un ser humano. Si en las islas, que en la costa, que en los desiertos, que en la jungla, en todo sitio hay un ser humano, ¿no? Entonces el hombre ha desarrollado una conciencia muy compleja. Es capaz de generar el lenguaje articulado, ¿no? Y a la vez un razonamiento inteligente, lo cual pues nos ha permitido comprender y forjar el mundo a nuestro alrededor del modo que nos resulte más conveniente. ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos los recursos a nuestra conveniencia. Y para eso pues hemos desarrollado diferentes herramientas, artefactos, incluso acá dice elementos químicos, porque la tabla periódica de elementos químicos antes era 105 y luego ya eran 109 y luego eran 111 y al día de hoy creo que están en 141, ya parecen Pokémones, ya van apareciendo más. Entonces,
Es porque estos elementos químicos son hechos en laboratorio, bajo ciertas características, temperatura, atmósfera y todo lo demás, pero existen, ellos crean, lo fabrican y todo. Y tenemos, digamos, esa capacidad. Y acá yo les he puesto 3 imágenes que son muy debatibles. La primera es, ¿alguien ha visto esta imagen? Este cuadrito. ¿Qué se supone que está representando? ¿Qué está representando esta imagen? Ajá, está en la Capilla Sixtina, pero ¿qué está representando? ¿Qué se supone que es aquí? El hombre y a Dios. Muy bien, ¿no? Es como que la pintura de la creación, ¿no es cierto? Entonces ven que está acá Dios extendiendo la mano y aquí ya se hacen demasiado debate. ¿Por qué? Mira la posición de la mano, parece que solo Dios quiere estar acercarse a nosotros y nosotros estamos con un desdén. Luego dicen, no, pero mira esto, es un cerebro, ¿no? Entonces Dios está en nuestra imaginación, realmente no existe. Y otros dicen, no, mira, esto no es un cerebro, esto es un platillo volador, ¿no? Dios es un extraterrestre que nos ha hecho algo y por eso es que somos lo que somos. Entonces aquí ya se crean muchas teorías alrededor de esta imagen. La segunda es esta y salió muy a la luz con lo que es el COVID. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué industria? Farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica, toda esa atención alrededor de la salud, ¿no? Ahora se hablan de armas biológicas, ¿no es cierto? Ya no armas mecánicas ni físicas, sino biológicas, ¿no? Y entonces, ay, dicen que nosotros vamos a ser también parte de nuestra propia destrucción, ¿no? Crear virus, vender vacunas, las plagas y todo lo demás. Y el último, que también así es muy controversial, ¿de qué estamos hablando acá? La IA, ¿no? Tecnología, los androides, los humanoides, ¿no es cierto? En Japón ya hay algunos androides que están, su función es la recepción de hoteles. Operaciones tan sencillas como el check-in, ¿no? Y ya con las IAs, ni qué decir, ¿no? Este, una inteligencia artificial puede reproducir tu voz con una canción, como si tú fueras cantante o como si tú hubieses declarado algo. Pueden reproducir tu imagen mediante un video y te pueden sacar un video como a ti, ¿no? Seguro salen robots nutricionistas. No lo sé, pero sí conozco gente que saca su dieta de ChatGTP. Al ChatGTP le dice, ¿sabe qué? Mire, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Hazme la dieta. Y ChatGTP se lo arma y le manda. Claro que ahí no ha visto muchos factores y ahí todavía nosotros tenemos mucho que hacer, porque evaluar al ser humano, nosotros como otro humano, lo evaluamos en todo su, como habíamos visto en la antropología, ¿no? En todas sus dimensiones, bio, psico, espíritu, social, ¿no? Todas sus dimensiones, nosotros sí lo podemos entender. Al día de hoy todavía la inteligencia artificial no puede, pero al día de hoy que para una inteligencia artificial los segundos para nosotros son años. Entonces, no sabemos cómo se va a derivar todo esto, ¿no? Entonces, sí puede haber muchas disciplinas, muchas profesiones que van a ser reemplazadas por esta tecnología. Nuevamente, el ser humano está condicionando su entorno para suplir y disminuir sus necesidades. Entonces, el ser humano va a buscar, ya no necesariamente ni siquiera tal vez vaya a necesitar el trabajo, porque ya no va a necesitar dinero porque posiblemente ya todo tenga pues la alimentación asegurada, transporte, vivienda, etc, etc, ¿no? Entonces va a ir girando y veremos cómo se va desarrollando esto. Entonces, eso es la capacidad del ser humano. Y en este entorno es que nosotros tenemos que conocer cómo se encuentran nuestros grupos poblacionales. Hay grupos poblacionales que a las vacunas, que es algo de la farmacia, a los medicamentos, le pone la cruz y no quiere. Yo me acuerdo que en un centro de salud de acá, de Lima, cuando en el programa
dábamos las chispitas, los micronutrientes, la esposa, la señora decía que ella no le daba eso a su hijo porque el esposo decía que era un experimento que estaba haciendo el Estado con los niños y por eso su hijo no iba a recibir eso. Y no recibía las chispitas de estos micronutrientes. Entonces, hay toda hay que más o menos encontrar esa conexión. Conspiranoicos, más que conspiranoicos, son muy temerosos, muy desconfiados, ¿no? Muy desconfiados en todo, ¿no? Lo que está pasando. Así como los humanos han ido evolucionando, lo mismo pasaron con los animales. Por ejemplo, los pinzones, que fue lo que Darwin empezó a observar y encontrar las bases de la evolución, ¿no es cierto? Entonces ellos también tenían un ancestro común, empezaron a migrar a islas más cercanas y fueron cambiando de color, la característica del piquito, ¿no? Algunos eran más gruesos, más duros, otros eran más finitos, más puntiagudos, ¿no? Justamente porque se tenían que adaptar al entorno donde se encontraban. Y en el caso de los alimentos también han ido variando. La agricultura, como lo mostraba en el videito, se ha ido especializando, ¿ok? Entonces, lo que hoy día de hoy conocemos como piña, como tomate, no era así en la naturaleza. Es más, el tomate es uno de los alimentos transgénicos más antiguos que existen. Es el primero, el tomate o la manzana. No, el tomate, ¿no? Entonces, ya esta plantita de la mostaza silvestre, de esta plantita yo obtengo todo esto. Alguien dirá, ay, no, yo quiero brócoli, voy a plantar brócoli para tener, no, es la mostaza, simplemente que es un tipo, ¿no? Un cuidado especial para que se dé esta supresión del desarrollo de las flores. ¿Y eso qué me va a dar? Brócoli. Entonces, cada una de estas formas de tratar a la planta me va a direccionar a un producto como tal, ¿no? El coliflor son las flores estériles, ¿no? Luego está repollo, el colinao y todas las demás, ¿no? Esas son las crucíferas, sí. Esta col es crucífera, sí. Brócoli también. Creo que sí, todas son crucíferas. Y los granos de mostaza, porque son semillitas. Entonces, cuando el hombre fue evolucionando, cambió su alimentación, pero también cambió la capacidad del cerebro, ¿no? Bien lo decía ahí en el videito. Eso fue modificando también la estructura ósea y entonces de lo que antes era más mandíbula, ¿no? Fue cambiando al día de hoy a más capacidad craneal, ¿no? Y en este sentido vamos a ver esto que también es importante. Para mejorar la alimentación, el fuego fue uno de los hitos fundamentales. Vamos a verlo por qué. Espérame, lo voy a hacer chiquito. Ay, ¿por qué no puedo chiquito? Ya está. Empezamos a experimentar con el fuego y a usarlo con otros fines. Empezamos a experimentar con el fuego y a usarlo con otros fines. Aparte del calor y la protección. Los orígenes de la cocina le brindaron al Homo sapiens un nuevo futuro en la Tierra. La cocina nos proporcionó grandes cosas, nos dio más energía, tiempo libre, intestinos más pequeños, nos permitió tener cerebros más grandes. El fuego hizo que todos se unieran. Todos se reunían a su alrededor para calentarse. La gente cocinaba en el fuego, compartía historias y al final se unían. Por primera vez, los humanos pudieron cocinar. Podían calentar la comida y consumirla estando caliente o templada. Cocinar con fuego fue maravilloso porque implicaba que la comida estaba blanda, se podía masticar fácilmente y en lugar de pasar 5, 6, 7 horas al día masticando, pasábamos menos de 1 hora al día. De repente teníamos 4 o 5 horas libres. Cuando puedes cocinar comida, puedes transformarla. De repente tienes mejor nutrición
y el cerebro empieza a crecer. ¿Por qué es importante esto? Cuando creces en el útero con un cerebro más grande, es mucho más difícil dar a luz. ¿Por qué es importante esto? Porque los seres humanos somos los únicos animales del mundo que necesitan asistencia en el parto. Se dieron los orígenes de la cooperación social. Eso empezó a convertir a la manada en una comunidad. Porque se necesita lenguaje, se necesita empatía, se necesita compartir. Elementos todos que son los pilares de nuestra sociedad, de la comunicación y las comunidades. Entonces vean, señores, que nada en nuestra historia y en nuestro entorno es aislado, ¿no? La cocina fue esencial en nuestra evolución, ¿no? Le marcó características para ser lo que al día de hoy nosotros nos hemos formado. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a hablar de la producción de alimentos. Entonces, empiezo a identificar alimentos que crudos eran desagradables, incomibles tal vez, pero cocinados cambia la percepción. ¿A quiénes les gusta la papa cruda? A nadie. Y más si está verde, ¿no es cierto? Tiene un sabor, tiene una digestión también mucho más difícil. Entonces la gente cuando comía una papa cruda decía, eso es malo, no se come. Y ya, lo dejaban. Preferíamos comer semillas y frutas, ¿no? De repente algún tallo por ahí. Pero ya con el calor empezaban a transformarse, ¿no? Y nuestra, ¿cómo le puedo decir? La cantidad de alimentos ya no era tan limitada, teníamos más capacidad, ¿ok? Y aquí les voy a mostrar un videíto porque consumir vegetales, granos y todo lo demás no es debatible, o sea, no está mal consumir esto, ¿no? Pero en relación a lo que son las carnes, aquí sí hay mucho debate. Y para eso vamos a ver el siguiente videíto para continuar, digamos, de alguna forma con una mirada a ese debate. Los humanos adoramos la carne. Filetes, pollo frito, tocino, panceta y salchichas son sencillamente lo mejor. Comer carne se ha vuelto tan trivial que muchos consideran que si no hay un animal implicado, no se come de verdad. Algo bastante sorprendente, ya que solo décadas atrás, la carne era un producto de lujo. Sin embargo, hoy se puede comprar una hamburguesa por $1. Paradójicamente, la carne es por mucho el modo más ineficaz de alimentarnos. A nivel mundial, nuestra dieta a base de carne está comiéndose al planeta, literalmente. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer al respecto sin dejar de comer bistec? Mantenemos un montón de animales para comer. Actualmente, 23.000 millones de aves, 1.500 millones de vacas y unos 1.000 millones de cerdos y corderos. Como son muchísimas bocas que alimentar, hemos transformado la tierra en un gigantesco comedero. El 83% del terreno agrícola es para el ganado. Por ejemplo, para pastos y para cultivar forraje como maíz y soja. Esto supone el 26% del área terrestre total. Si incluimos el agua necesaria para estas plantas, la carne y los lácteos son responsables del 27% del consumo de agua potable mundial. Desgraciadamente, la producción de carne es como un agujero negro de recursos. Como son seres vivos, la mayor parte de la comida que consumen los animales es para estar vivos mientras desarrollan sus tajadas más deliciosas. Solo una fracción de los nutrientes del forraje termina en la carne que compramos al final. Por ejemplo, solo el 4% de las proteínas y el 3% de las calorías de las plantas con las que se alimentan las vacas se transforman en carne. Perdemos más del 97% de las calorías. Para obtener 1 kilo de bistec, la vaca necesita comer hasta 25 kilos de grano y utilizar hasta 15.000 litros de agua. Los animales engullen toneladas de comida, pero su aporte a la dieta humana es de solo el 18% de las calorías.
Se calcula que si comiéramos los alimentos que damos a los animales, podríamos alimentar a 3.500 millones de personas más. Y para que nuestro grupo favorito de alimentos sea aún más insostenible, resulta que el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector cárnico, lo mismo que originan juntos barcos, aviones, camiones y coches. Además, la carne tiene otro aspecto. Proviene de seres vivos reales. Cerdos, vacas y pollos no escriben los libros de historia. Si lo hicieran, nos describirían como maníacos genocidas descontrolados que prosperan con el sufrimiento. Globalmente matamos unos 200 millones de animales a diario, unos 74.000 millones al año. Esto supone que cada año y medio matamos más animales que personas han vivido en los 200.000 años de historia de la humanidad. Uno podría argumentar que les hacemos un favor. Después de todo, no existirían sin nosotros. Puede que nos los comamos al final, pero también les damos comida, cobijo y el regalo de la existencia. Desgraciadamente, no somos muy buenos dioses. Mucha de la carne proviene de granjas intensivas, enormes sistemas industriales que alojan miles de animales. Diseñados para ser lo más eficientes posibles, apenas tienen en cuenta detalles como la calidad de vida. La mayoría de los cerdos crecen en gigantescos establos sin ventanas y nunca ven el sol. Encerradas en habitáculos tan pequeños que no pueden darse la vuelta, las cerdas dan a luz camada tras camada hasta que llega el momento de convertirlas en tocino. Se fuerza a las vacas lecheras a amamantar continuamente para que den leche siempre, aunque son separadas de los terneros horas después de nacer. Para que engorde cuanto antes para ir al matadero, el ganado vacuno se confina en parques de alimentación en cubículos en los que es imposible caminar. La mayoría de los antibióticos que se utilizan en el mundo, hasta el 80% en los Estados Unidos, son para mantener el ganado enlatado como sardinas sin que enferme o muera. Esto ayuda a corto plazo, aunque aumenta la resistencia a los antibióticos. Pero los que probablemente sufren peor son los pollos. Las granjas intensivas albergan tal cantidad de animales y tan cerca unos de otros que, como no pueden formar sus estructuras sociales naturales, se atacan entre sí. Para evitarlo les cortan los picos y las garras. Como el sexo masculino no tiene valor dado que no puede poner huevos y no es adecuado para producir carne, se suele matar con gas y después triturar a los pollos. Cada año aniquilan cientos de millones de bebés pollo minutos después de nacer. Incluso aunque tuviéramos algo en su contra, el tratamiento que reciben va más allá de todo límite. Entonces, mejor compremos carne orgánica. Ahí tratan bien a los animales, ¿no? La normativa sobre ganadería orgánica se ha diseñado para garantizar unas condiciones mínimas a los animales. El problema es que la palabra orgánica es muy elástica. Según la Unión Europea, en 1 metro cuadrado caben hasta 6 gallinas orgánicas, algo que dista mucho de las felices gallinas de granja. Por supuesto, hay granjas que se esfuerzan al máximo, pero la carne sigue siendo un negocio. La etiqueta de orgánico conlleva una subida de precio y se han descubierto innumerables escándalos sobre productores intentando engañar al sistema. Y aunque sea menos cruel producir carne orgánica, necesita más recursos que la convencional, por lo que comprar orgánico sigue siendo preferible, aunque no garantiza la plena absolución moral. Lo cierto es que si el sufrimiento fuera un recurso, crearíamos miles de millones de toneladas al año. Es probable que nuestro modo de tratar a los animales horrorice a las generaciones futuras. Y a la vez que todo esto es cierto, hay algo más que también es verdad. Los bistecs son estupendos. Nada supera una hamburguesa. Las alitas de pollo saben genial. La carne satisface algo profundamente arraigado en nuestro cerebro de lagarto. Casi nunca vemos cómo se produce la carne, solo la comemos y nos encanta. Nos da alegría, está presente cuando nos juntamos con la familia en las parrilladas. Comer carne no nos hace malos, no comer carne no nos vuelve buenos. La vida es complicada, al igual que el mundo que hemos creado. Entonces, ¿cómo deberíamos afrontar que la carne sea extremadamente insostenible y una especie de horrorosa tortura? Para empezar, la opción más sencilla es intentar comerla con menos frecuencia. Comer una vez sin carne a la semana ya marca una diferencia. Si queremos carne con menos sufrimiento, procuremos comprarla a productores de confianza que tengan un buen historial, aunque cueste más. Para reducir el impacto en el medio ambiente, escojamos más pollo y cerdo que cordero y vaca, ya que los primeros transforman la comida en carne más eficazmente. Y si nos comemos un filete, comámoslo de verdad.
El estadounidense promedio tira cerca de medio kilo de comida al día, mucha de la cual es carne. En el futuro puede que la ciencia nos consiga carne limpia. Varios emprendedores ya han empezado a fabricar carne de laboratorio y están estudiando cómo hacerlo a escala comercial. Pero a estas soluciones aún les faltan unos años. De momento, disfrutemos del bistec, pero respetándolo. Y si podemos, volvamos a convertirlo en algo especial. Este video ha sido patrocinado por usted. Recuerdo que alguien me decía, cuando descubran que los vegetales tienen sentimientos y dolor, ya no sabemos qué vamos a comer, decía. Porque acá se da y se ve mucho esa parte de sufrimiento, estrés, ¿no es cierto? Pero ¿sabían que las plantas también tienen reacción frente a manipulación, laceraciones, cortes y demás? También los tiene, pero no se le ahonda en esa investigación. Crean una sugestión al consumidor, correcto. Esto de acá, como bien dice su compañero, con esto me vuelvo vegano, pero ser vegano será la solución. Para algunos sí, pero tenemos que aprender a balancear nuestra alimentación, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de las carnes, pues tengo que buscar carnes que son locales. Por ejemplo, en la selva, yo tengo ahí, no sé, jalí, cosas así, pues eso tengo que consumirlo, ¿no? ¿Está mal que coman suru, que coman carne de serpiente? No, está bien, porque ese es su entorno. Lo que sería inadecuado es pedir de repente, no sé, un animalito o una carne de un animal que no se produce en esa región, ¿no? Entonces es mucho más complejo transportarlo, procesarlo, almacenarlo y todo lo demás. Veían que había un punto en el cual hablaban de que uno de los problemas en la producción de alimentos no es necesariamente la producción como tal, sino es la utilización después de esa producción, ¿no? Botan carnes de los supermercados porque ya pasó la fecha de vencimiento. Muchas personas en sus hogares se les está malogrando la compra del mercado del domingo, entonces porque no se programaron bien para prepararlo, ¿no? Entonces, aquí importa mucho la gestión que nosotros tenemos, ¿no? Y en el caso de los vegetales no lo encontré, pero hay un tema también aquí a nivel de agroquímicos, a nivel de daño al ecosistema, porque mientras más pesticidas, insecticidas yo coloque, voy a afectar más justamente al ecosistema. Entonces, si bien aquí yo voy a lastimar, entre comillas, a los animales, técnicamente sería uno el afectado, pero cuando utilizamos los agroquímicos, no solamente estamos afectando al gusanito o al insecto que se come ese alimento, sino estamos afectando a la cadena alimenticia de esa planta. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, que un químico disminuía de repente ciertos artrópodos, pero esos eran consumidos de repente por unas pequeños iguanitas, vamos a decir, que a su vez este iguanita era consumido por otro animal un poquito más grande y al final, cuando eliminaban a ese gusanito, todos los demás como que se quedaban sin comer, ¿no? Y se rompía toda una cadena alimenticia. Entonces, ya el hombre en su intervención, ¿no? Va a tener siempre un impacto en su entorno. Como hemos visto, modifica y acondiciona el entorno base a sus necesidades, ¿no? Entonces, como bien decía al final del video, es muy complejo. Tú no eres ni bueno ni malo por comer tal o cual alimento. Lo que sí debemos buscar es la responsabilidad en el alimento, porque lo mismo pasa con las frutas y verduras, ¿no? ¿Cuánto se pierde de agua principalmente, que dicen que es uno de los recursos escasos, ¿no? Para producir las frutas, la sandía, y demás, porque eso tiene buena cantidad de agua. Y al final se está podriendo, no se está botando, no se está utilizando, ¿no? A veces producimos más de lo que necesitamos.
Y a eso vamos con las transiciones alimentarias, ¿no? Eso se refiere principalmente a los cambios que han ocurrido en torno a la alimentación, pero hay todo un contexto para esos cambios, ¿no? Primero fue, pues, los cambios que ocurrían al aumentar los ingresos de una familia, de una comunidad o una población. ¿Por qué? Porque empezaban con la sustitución de la dieta rural, entre comillas tradicional, por una dieta moderna, opulenta, entre comillas, occidental. Entonces, eh, en la selva, por ejemplo, como se produce mucha yuca, pues yo no quiero yuca, yo quiero arroz. El arroz allá es el arroz, el azúcar, son algunos de los recursos que son caros, pero prefieren destinar el dinero que tienen a esos alimentos, ¿no? Para hacer más, eh, demostrar, como aquí dice, más opulencia, ¿no? Que uno tiene dinero, ¿no? Lo mismo pasó cuando llegaron estas cadenas de comida rápida, ¿no? Empezaron a incrementarse porque las personas lo tomaban como moda, como estatus, eh, y empezaban a comer y asistir a esos centros de alimentos, ¿no? Entonces también ha habido un cambio dentro, pues, de los tipos de nutrientes que íbamos consumiendo. Dietas altas en grasas, principalmente saturadas, alimentos o productos sumamente azucarados, ¿no? Los procesados, ¿no? Proteínas de origen animal y bajas en fibra, carbohidratos complejos, en fin, todos los nutrientes, todos los alimentos van cambiando. Y no se trata solamente de un cambio de alimentación, sino que hay todo un proceso de cambio sociocultural, económico y finalmente el comportamiento individual. Se dice que hay factores que contribuyen a esa transición nutricional y alimentaria, ¿no? Y principalmente en países como el Perú, países en desarrollo, ¿no? O países de Latinoamérica, estaba muy relacionado con la urbanización. De acuerdo a la zona donde tú estás, vas a tener cierta preferencia por alguna dieta en particular, ¿no? También va a depender de procesos o progresos económicos, ¿no? Va a depender de algún cambio que tú has tenido al nivel de educación, aculturación, es cuando tienes un rechazo a tu cultura y quieres adoptar otras, ¿no? Y también a lo que son redes y sistemas de apoyo, ¿no? O sea, que el entorno te pueda motivar a algún cambio, ¿no? Ignorancia a nivel de nutrición, pensar que uno u otro alimento es mejor que otro y entonces haces el cambio, ¿no? Acceso a ciertos tipos de grasas más económicos, aquí vegetal. Por ahí investiguen un poquito por qué al día de hoy utilizamos aceite. Antes no se cocinaba con aceite. Todas las cocinas eran con manteca. Pero luego de un tiempo y con ayuda de la televisión empezaron a utilizar aceite para cocinar. Y hicieron una campaña de marketing agresiva para empezar a cocinar. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, creo, la manteca? Sí, es mejor la manteca. Tiene una estabilidad mejor, tiene puede ser reutilizable, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido cientos de años consumiendo o aderezando las carnes o haciendo cocinar concretamente con lo que era manteca, ¿no? Y esto del aceite es las primeras marketing o primeros productos de aceite ya se dieron con la televisión. Entonces, ¿cuántos años tiene la televisión? Más o menos esos años tiene lo que es el aceite. Solo que el aceite se conserva mejor y es más fácil. ¿Que se conserva mejor? No, no se conserva mejor que la manteca, ¿no? Porque la manteca la tenías a temperatura ambiente y no pasaba nada. Pero que es más fácil de comercializar, y ahí ya vamos a hablar de intereses. Pero creo que es mejor la manteca animal. Sí, así es, ¿no? Siempre hay una preferencia por grasas de origen animal. Que hay todavía situaciones, factores que motivaron a ello, ¿no? ¿Qué más influye en esta transición?
la exposición a estrés, ¿no? Buscar cosas que sean más rápidas, ¿no es cierto? El aumento de las importaciones también, te llegan alimentos nuevos, son de tu preferencia, has escuchado, has visto y empiezan a consumirlo. Yo recuerdo mucho que hay series o novelas que son de Corea, asiáticas, y entonces a veces tienen ciertas frases como, ay, no les estés dando pan blanco o cereales, que eso no contiene nutrientes. Dale comida, verdadera comida. Prepárale un caldo, prepárale un estofado, prepárale el arroz, cosas así, o sea, algo más, eh, más de su localidad, ¿no? Entonces, pero con la globalización, como mencionaba su compañera, hay todo ahí una interacción, ¿no? Las limitaciones de tiempo también para cocinar, día de hoy es uno de los que más marca, ¿no es cierto?, por las diversas actividades que tienen las personas. Entonces, hay que tener en cuenta también que en esta transición nutricional, pues el cambio es progresivo, ¿no? Las dietas rurales tradicionales eran bajas en grasas, en azúcar, eran altas en fibras, sí eran poco variadas y monótonas, generalmente eh, eh, tenían y consumían lo que ellos podían producir, entonces ahí hay una característica. Y por eso es que se consideraba pues que era inadecuada, ¿no? Ya con las dietas modernas, occidentales, va a pasar algo similar también. ¿Por qué? Porque pueden ser muy altas en grasas, muy altas en azúcar, sí, pueden tener proteína de origen animal y demás, puede ser más variada, más diversificada, pero aquí también puede ser inadecuada la dieta. Puede ser adecuada, pero también puede ser inadecuada, imprudente, ¿no? O no indicada. Entonces aquí lo que se tiene que buscar es una adecuación. Si van a haber cambios, que sean cambios que favorezcan a la persona, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia de todos esos cambios en la alimentación, de las importaciones, de las modas de alimentos y demás? Pues puede traer enfermedades, puede traer también falta de cuidado del cuerpo, ¿no? De su salud. Y entonces empiezan problemas de deficiencias y enfermedades transmisibles o no transmisibles como tales, ¿no? Aparte de eso, pues también hay un cambio o una situación del entorno, por ejemplo, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y todos los demás, ¿no? Eh, entonces, recuerden que el ser humano no hace o no es aislado, todo lo que pasa en su entorno está interrelacionándose, ¿no? Recuerdo que cuando el litro de aceite empezó a subir, muchos dijeron, ya no voy a utilizar aceite y empezaron a dejar de comprar. ¿Hasta cuánto llegó a costar el litro de aceite? ¿Se acuerdan? 12 soles, correcto, Jesús, ¿no? 12, 12.50, 3. Y la gente dijo, no, ya no voy a comprar. Y dejó de... ¿Y qué hizo la industria? ¿Cuál fue la respuesta que hizo la industria? ¿Más concentración? No. Oferta y demanda. Ese cambio, muy sustancial. Ahora tú ya no encuentras aceites de 1 litro. Son de 900 mililitros. El precio ahora está en 11 soles, 11.50, creo que hasta 12 se mantiene, pero no, ya no hay de litro. Y así algunos productos han bajado la cantidad de lo que antes ofertaban. El atún ya no es la cantidad que al día de hoy se tiene. En los mercados vendes hasta suelto. Ya, esos son porque pues estás comprando por litros, galones y demás, ¿no? Lo de la galleta tiene otra connotación, es más que todo por el etiquetado. Son más chiquitas porque hay una salvedad en la norma que dice que si tu empaque tiene cierta medida, no es necesario ponerle octógonos. Y por eso es que han hecho más chiquito para que su empaque no llegue al tamaño y entonces ya no le pongan los octógonos. No es más que todo por ello. Ahora finalmente vamos a ver la historia de la gastronomía y con ese, digamos, es el último videíto que nos toca. Es este de acá. La comida peruana es, gracias a su variedad de ingredientes y sabores, una de las favoritas a nivel mundial
que le ha dado el título al país andino como mejor destino culinario por 7 años consecutivos. Entonces, ¿a qué se debe que el país de los incas sea conocido por tanta variedad culinaria que deja satisfecho a los paladares tanto de locales como a los miles de turistas que lo visitan? Pues si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. El territorio peruano se caracteriza por una gran diversidad de pisos altitudinales y una gran diversidad de climas que permiten las condiciones adecuadas para el cultivo de diversos frutos, verduras, granos y tubérculos. Las culturas precolombinas ya tenían conocimiento de esto, por lo que a lo largo del territorio peruano, especialmente en los Andes centrales, se domesticaron una gran diversidad de especies como más de 5.000 variedades de papas, otras varias de camote, quinoa, tomate, lúcuma, varios tipos de leguminosas, entre otros. Cada una de las culturas a lo largo del actual Perú tenía unas características gastronómicas particulares y se dice que la primera gran fusión se daría con la consolidación y expansión del Imperio Incaico. Con esto, los antiguos quechuas comenzaron a agregar en su dieta ingredientes de otras zonas, tales como pescados y mariscos provenientes de la costa y algunos platos típicos tales como la carapulcra, considerado el guiso peruano más antiguo que fue heredado de los aymaras del sur en una versión más simple, claro está. En cuanto a la comida propia de los quechuas, destaca la carne de cuy, alpaca y llama, la cual era convertida en el conocido charqui luego de un proceso de deshidratación para una mejor conservación. La manera más común de cocinar de los antiguos quechuas era en las conocidas ollas de barro y en ocasiones a partir de hornos de tierra natural como las conocidas pachamancas. Hacia el siglo XVI, el Imperio Incaico sería conquistado por el Imperio Español, dando pase al Virreinato del Perú. Con esto, los españoles traerían múltiples ingredientes nuevos como los lácteos, carnes de cerdo, res, gallina, además de la implementación de cebolla y ajo, que combinados con el oriundo ají, son hasta hoy en día algunos de los ingredientes más usados en los platos peruanos. Otros importantes implementos durante la época colonial es la lima, que adaptada a tierra peruana se convertiría en la variación del limón pequeño y verde que conocemos. La vid también sería incorporada en este periodo, de donde saldría la uva. Por ende, se comenzarían a producir vinos y la muy conocida bebida nacional, el pisco. En fin, el punto es que con nuevos ingredientes, nuevos platos. Ají de gallina, arroz con pollo, la causa rellena, papa a la huancaína o copa, entre otros. Sin embargo, parece que el paladar de los habitantes del virreinato no se quedaba satisfecho con un plato de fondo, sino que gracias a la introducción también de la caña de azúcar, que sumado al uso de leche, surgirían deliciosos postres como el arroz con leche, alfajores, mazamorra morada, suspiro a la limeña y los deliciosos y conocidos picarones. Además de los españoles, hay que sumar los aportes de otros grupos étnicos como los negros, traídos en calidad de esclavos y que se ingeniarían para crear platos en base a las partes blandas de las sobras de la carne consumida por las clases altas, tales como los anticuchos, tacutacu, caucau, rachi, panceta, entre otros. Otros grupos étnicos de importancia incorporados al virreinato del Perú serían los grupos de la Amazonía peruana en menor proporción, pero no menos importantes, y que aportarían deliciosos platos como el juane, tacacho con cecina, patarasca, ichicapi, entre otros, además de simbólicas bebidas como la aguajina y el masato. ¡Wow! ¡Cuánta variedad de sabores y recetas que van de la mano con la diversidad étnica de climas y altitudes del Perú! El Perú obtendría su independencia en 1821 y con esto la historia del país tomaría un nuevo rumbo. Una serie de nuevas migraciones comenzarían a partir de la década de 1850 debido al auge económico del país durante la era del guano. Probablemente la más representativa fue la migración de chinos cantoneses denominados culíes para el trabajo en las islas salitreras y la construcción del ferrocarril central. Y sí, con esto surgirían los populares chifas, que son en realidad una fusión entre la comida peruana y china con la que se agrega una sazón no experimentada antes por peruanos, la sazón agridulce, además de la utilización de nuevos condimentos como el sillao y nuevos modos de cocina como el saltado,
influiría en la creación de nuevos platos como el emblemático lomo saltado. Otra inmigración influyente que en realidad ya se había dado desde la época colonial fue la italiana, con la que se fue popularizando el uso de pastas, aunque claro, siempre agregando lo peruano, de espagueti al pesto a tallarines verdes con su respectivo lomo. Otras conversiones famosas son la de la torta pascualina italiana al pastel de acelga peruano. Y cómo olvidar para la Nochebuena, il vero panettone italiano. Hacia fines del siglo XIX, la siguiente inmigración representativa sería desde Japón, país que pasaba por una crisis demográfica y cuya influencia culinaria se dio principalmente en la comida marina. Sí, los makis que comes hoy en día son también parte de una fusión, aunque probablemente el plato peruano más representativo de la influencia japonesa es el tiradito, salido del cruce entre el sashimi japonés y el ceviche peruano. Hacia el siglo XX, debido a la inestabilidad política y las constantes crisis económicas, no hubo más migraciones representativas al Perú, aunque por otro lado, la creatividad peruana no se detendría y nuevos platos saldrían tales como el popular pollo a la brasa en 1950. Sin embargo, los finales de este siglo serán recordados por el reconocimiento internacional que empieza a ganar su gastronomía. Diversos chefs que han surgido en las últimas décadas, tales como Virgilio Martínez, Teresa Ocampo y el reconocido Gastón Acurio, se han convertido en embajadores de la cocina peruana y han dado a conocer su variedad y diversidad que le han dado a esta gastronomía un estatus de talla mundial y que se comenzaría a ver plasmada a principios del siglo XXI. En el 2006, Lima fue declarada como la capital gastronómica de América durante la Cuarta Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión. A esto se suma que desde el 2012, Perú ha ganado 7 veces consecutivas al premio al mejor destino culinario, categoría de los World Travel Awards, superando a países con conocidas gastronomías como Francia, Italia, México, India y Tailandia. Esto coincide con una nueva etapa de prosperidad y crecimiento económico en el que hemos encontrado cifras turísticas nunca antes vistas y que de ley los turistas se quedan maravillados con las delicias de la gastronomía peruana que cada día está más a los ojos del mundo. A esto se suma que a partir de 2013 comenzaría una nueva y reciente migración, la venezolana, por lo que ahora es más común encontrar platos como las cachapas, el pabellón criollo y las muy conocidas arepas. Entonces, ¿la gastronomía peruana seguirá evolucionando? En fin, como ves, la gastronomía peruana es un indicio de la rica diversidad cultural del Perú, sumado a una privilegiada geografía cuyo resultado son los deliciosos platos que disfrutan miles de personas día a día. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar tu comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! Muy bien, ahí con el mapa de Sebas, ¿no? Entonces vean cómo ha ido variando nuestra gastronomía y como bien lo menciona, pues puede que haya nuevos cambios, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a dar unos 30 minutos para que puedan trabajar. Quiero que ustedes investiguen un departamento del país, ¿no? Y empiecen a investigar qué alimentos producen para su consumo, qué alimentos de repente producen para venta. ¿Por qué hago acá una diferenciación? Porque hay alimentos que ellos producen, pero no lo consumen, porque todo es para exportación. Y entonces tú vas a encontrar como Ica, productor de espárragos, pero la gente de Ica come espárragos, no. Entonces así a veces sucede. Entonces tenemos que identificar aquí, vamos a estar buscando también lo que son las preparaciones típicas, porque si es algo típico de ellos es porque tienen los insumos o los recursos, los alimentos para poder prepararlos, ¿ok? Entonces se van a formar ahí sí por los grupos que ustedes tienen formados, ¿no? Y vamos a hacer esta investigación bastante puntual. ¿Ya, chicos? Vamos a dar unos minutos. ¿Les parece si damos unos 5 minutos para que tengan un pequeño receso?
y a las 9:40 nos ponemos a trabajar hasta las 10:10 más o menos. Y de ahí ya exponemos lo que hemos investigado hasta el momento y luego con ello damos por concluido la sesión de hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, yo creo que con esto era un poquito para ir a lo que es el receso y regresamos para que puedan formar lo que son sus grupos de trabajo. Déjame ver. ¿Les parece bien? Los escucho por el chat, los leo. 9:40 los direcciona a sus grupos o desde ahorita ya quieren que los direccione. Y ya empiezan ustedes a trabajar y a las 10:10 nos volvemos a reunir. Mejor los direcciono, ¿ya? Directamente a sus grupos para que ya empiecen a ir trabajando. Perfecto. Ya está. A sus grupos de curso. Ya está. A ver. ¿Por qué no puedo? Grupos de curso, ahí está. Ya debería poder. Te escucho, Juan Diego. Profesora, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de los dos puntos, los dos primeros puntos? Un ejemplo, por ejemplo, de ICA, ¿qué producen en ICA? Ya lo que Puede se ser produce. lo que se produce. De repente encuentra que exportan ciertos alimentos, entonces si lo exportan, eso vendría a ser como para venta. No, es grupal, chico, ahorita estoy formando los grupos para que puedan trabajarlo. Pero mi pregunta es, por ejemplo, no sería lo mismo, de repente lo mismo que lo representativo de ese departamento puede ser tanto de consumo como para venta. Puede ser,
pero también hay algunos productos que solamente lo producen para venderlo, para exportarlo y no lo consumen ellos. Se puede repetir, pero puede haber alguna excepción. Está bien. Ujú. Gracias. Más bien sí, por el chat del grupo general, vayan colocando qué departamento van a realizar para que no se repita. Ok, Marilyn, grupos. Y cosa que así ya no se repite. Wendy. Juan Diego. Ya está. Ya está. Estamos formando grupo de 3, ¿no es cierto? Freddy, me parece, ¿me escuchas, Freddy? Es la primera clase que vienes, ¿verdad? La clase pasada no estuviste presente. ¿Tienes grupo? ¿Has hablado con alguien o no te llenas grupo? No, ya, déjame ver qué grupo está libre. El grupo 10, puedes irte al grupo 10. Freddy, vas a ir al grupo 10. Ya está. Ángela. Han. Está acá. Freddy, César. Valeria. Ya está. A ver, chicos, van a trabajar lo que pueden encontrar en este tiempo de los 30 minutos, porque estamos dando hasta las 10:10, lo presentan, ¿ok? No se preocupen, no, de repente he visto que en algunos grupos hay 2, en otros hay 1. Lo que buenamente pueden encontrar, ustedes lo presentan. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si tienes grupo, Dani, eres el grupo 3. O solo por esta vez, a los grupos que ya están formados, los voy a dejar con los grupos porque 1, 2, 3, 4, hay 5 grupos de solo una persona. Que entonces van a trabajar casi solitos. Y la idea es que se puedan apoyar con otro compañero. ¿Ya? Chicos, por esta vez los grupos de 3 que ya están completos van a seguir trabajando en sus mismos grupos, pero a los otros sí los voy a agrupar para que puedan poder trabajar pues de mejor forma. ¿Ok? Al menos no estén solitos. ¿Ya? Los voy a agrupar así. Que no, si no van a estar muy solitos. Ya, a ver, chicos, ahora sí los direcciono. A ver, tenemos departamentos. Ya, bueno, entra a cada grupo para que se puedan hacer. Listo. Ahora sí tengo entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está.